Este video es la edición número 12 y es acerca de el diablo, el brujo, el ilusionista y mi madre tratando de arrebatar mi alma y Dios y su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, tratando de conquistar el alma de mi madre biológica. 40 años y más para la honra y gloria de mi Padre Celestial, espié a la señora madre biológica. Bueno, como le repetí en los videos anteriores, fue muy difícil. Una batalla que yo la llamé la maratón de la muerte. Porque no se trataba de que ella me iba a robar un terreno, no se trataba de que me iba, yo le iba a regalar esto, que ella me iba a dar esto. No se trataba de que iba a hacer dinero, no se trataba de salud, no se trataba nada, sino se trataba aquí de vida eterna, almas, tus almas en juego. Entonces, por eso es que yo la llamé la maratón de la muerte. Porque bien la mía o la de ella. Pero me enfrasqué. Como fui entrenado, gracias a ellos, gracias a mi padre, entonces sobreviví. Como le repito, en el video anterior yo les mencioné de que la batalla comenzó cuando yo ya viví, me mudé con mi madre. Después de la escuela, ya estaba garrudito, 15, 16, 17, 18 años. Ya en esa época eran los años más duros, 19, 20. Esos eran años durísimos. Como le repito, mi madre biológica era tan acomodada y guiada por el mal que todo lo que estos ilusionistas, brujos o brujas le decían, ella lo ponía en práctica. Entonces, acá, mi madre me acusaba. Mira, una vez voy yo de las hermanas, una de ellas, de las menores, fue a estudiar a un departamento de La Paz como para maestra. Esta niña estaba en una escuela normal. Ahí la tenía estudiando mi madre biológica. Entonces, de todas las hermanas y todas ellas, esta niña, mi hermanita, ella era menor que mí, una después de una menor que mí, ella. Era una de las menores prácticamente, pero ella, de todas ahí, ella, no tomando en cuenta a otra hermanita, la Zurita, sino que ella tenía un espíritu en ella que era diferente a los demás. Esta niña una vez me hizo una pregunta que yo quería explicársela de 0 a 100, pero al mismo tiempo no quise porque no me iba a entender ella. Estaba muy joven, aparte de eso, o sea, para mí yo era como un extraterrestre, tratando de hacer entender cosas a un terrícola, o sea, alguien que, o sea, no me iba a entender, aunque el espíritu que cargaba ella era un espíritu de paz, de justicia, el espíritu que la veía ella yo. Ella se llama Daisy. Yo miraba en ella eso, que ella observaba cómo mi madre reaccionaba cuando me miraba, cómo me trataba. Y Daisy, yo notaba que quería hacer algo, pero no podía. Ella miraba a su hermanito que estaba siendo injustamente tratado, y yo notaba ella que ella quería hacer algo, pero madre, no, hombre, era una bomba atómica si trataba de contradecirla, o sea, y yo sé que una vez la hizo llorar, porque yo sé que ella trató de decirle a ella algo, pero madre, que la convenció, pero no, una de las cosas que yo noté
que Daisy nunca me odiaba o me miraba mal, aunque mi madre, entonces, porque ella sentía compasión por mí, eso era, sentía compasión. Aunque las menores, las otras, claro, ellas no es que me odiaban nada de eso, sino que ellas siempre tenían que unirse a ellas porque, o sea, ¿cómo? Esa señora dominaba, la señora madre biológica dominaba y así era. Pero mi punto aquí es que a todas ellas yo las estimaba, especialmente a las menores yo las estimaba porque ellas no sabían nada, ellas solo callaban, todas callaban, al contrario de las grandes, era todo lo contrario. Mi madre hacía una cosa y ellas eran como campanas que repicaban, aprobando todo. Entonces yo, ya aquí, ya mi madre está caída, era un cayó de las cosas de Dios. Ya no está ella en las arcas del Señor como estaba. Es una persona caída. Ya cuando está en ese lapso de vida que llevo, yo ya era un emprendedor y en ese emprendimiento yo trataba de hacer mi vida, claro, subsistir yo mismo y solo ahí, tranquilo. Pero, como repito, en ese lapso de que mi hermana está estudiando en la normal, y le dije, ahí te voy a ir a ver. Una de esas veces le dije a Daisita yo, ahí te voy a ir a ver, mamita. Le digo, allá te voy a ir a ver, le digo, a visitarte. Pero al mismo tiempo, yo tenía una novia en Tegucigalpa, y de ahí mi plan fue visitarla allí, y después de ahí agarrar otra transportación e irme para la capital. Entonces, así, ese fue mi plan, mi pensamiento. En apreciación de mi hermanita, de que estaba sacrificándose estudiando para ser profesional maestra, yo pensé, mi hermanita, voy a ir a visitarla. Ay, Dios mío. Yo fui a visitarla y me fui. Cuando como ella ya sabía que iba a ir, como quizás Daisy le dijo que iba a ir, pero no tenía ninguna, le dijo y escuchó, porque yo por ahí que le dije delante de ella, parece, no sé cómo es. ¡Ja! Pero ella fue inmediatamente a su diosa, la bruja, al dios brujo allá, a preguntarle qué planes tenía yo. Después yo me fui, yo me recuerdo que visité a mi hermanita y está ahí. Ella, no casi me olvida, habían como dos amiguitas de ella, dos estudiantes ahí. Ellas bien amables conmigo, yo, y como jovencito yo, la amiga de ellas, ellas bien amables conmigo, bien lindas también ellas, y las compañeritas de Daisy, entonces en el normal ahí. Entonces ya yo las visité y las traje ahí, ya las saludé, y qué bien, ahí estuvimos como unos poquito tiempo, una media hora, todos ahí, caminamos, parece que un parquecito y caminamos los cuatro, y así, y ya después le dije, mamita, ya me voy porque me despido, me voy. ¿Para qué? ¿Para qué te vas? Dice, me dice, y a mirar, hay lugares ahí, te puedes quedar, mira, ahí ve, y ahí, no te preocupes, y entonces, como ya tenía mi plan así pero yo siempre pensaba, porque la señora madre biológica ya andaba las acusaciones feas que hacía, y para hacer que el diablo sea más difícil la mentira, yo mejor tenía mis planes de irme, como lo planeé. Después de ella me iba a ver con mi novia hasta Tegucigalpa, y entonces así fue. No, mamita, ya me voy a ir. Es que ya le prometí allá, le digo y no sabía mi hermana, pero le dije yo, es que tengo una muchacha novia, le digo, que la voy a ir a ver, le dije, dice, para que ella me crea. Oh, me dice, ¿pero qué te vas a ir para Tegucigalpa? Porque como hermano se preocupa que va a ir a un lugar así, ¿qué le va a pasar allí? Entonces, bueno, ¿vas a estar segura con ella? Sí, le digo, toda la noche voy a asegurar. Ok, entonces, gracias hermanito por visitarme. Bueno, ahí me despedí de ellos. Y ese día me fui para Tegucigalpa. Llegué a Tegucigalpa ya como a las 7 por ahí de la noche, 7. No, como temprano llegué allá, pero el caso es que yo me fui. Ay, Dios mío, el siguiente día, la señora se le miraba como que hasta que el pelo grifo. Porque el brujo le había dicho a ellos que yo a tener sexo con mi hermana iba. Y esta señora, madre biológica, no se le quitó aquella acusación, tanto de que le iba a matar, bueno, como de que yo estaba teniendo
actos inmorales con mi propia hermanita. Yo, claro, mi corazón sangraba por las acusaciones férreas y feas que me hacía la señora madre biológica, pero yo seguía, solo mi Dios. Yo era un dolor que andaba en mí, pero fíjate, cuando pasaba, habían eventos, pues, todo eso pasaba, ¿verdad? Mira, si yo me ponía a platicar con Daisy, mi hermanita, tal vez estaba platicando con ella. Ah, señora, se miraba que los ojos parecían como, perdón la palabra, pero es la verdad, como víbora. Se iba por ahí como descubriendo qué estaba haciendo y a esa señora andaba ese mal espíritu de paranoia, paranoísmo. Es aquella persona cuando temen y lo que piensan como que así es, lo negativo. Está pasando y no hay nada. Pero en la mente de ellos, ese mal espíritu acusador, ese es el acusador que anda dentro de ellos. Les anda excitando. Sí, mira, va a ser esto, va a ser el otro. Y acá, aquel envase que está contaminado y está con ese mal espíritu dentro, es guiado. Y entonces todo lo que les dicen, así es, y así tiene que ser, y así ha sido, y así. Y más que la maestra, la diosa de ella era la bruja, el brujo, entonces lo que le decía así era. Bueno, ella, la señora, antes, cuando ya más jovencito, ya cuando yo estaba ya jovencito, ya adolescente casi, en San Isidro con mi papá, ya que los últimos días o años que iba a estar con mi papá, ya después de venirme, con mi hermano me llevaba bien yo, el hermano mayor. Me llevaba bien, nos llevamos bien, como yo emprendedor salía a vender mercadería a otro estado, a otro municipio, o sea, departamento como La Esperanza en Tibucá. Y entonces mi hermano se preocupaba porque iba a andar solo. Yo a veces una vez conmigo, acompañarme. Y después yo en desorden dije, aquí voy a venir siempre, mirar todo esto tranquilo. Ok, me sentía, se fijó dónde iba a ir meterme, a dónde iba a ir a hacer negocios, a dónde iba a andar. Eso, el acto de mi hermano, nos llevamos bien. Pero se dio cuenta mi madre y empezó a trabajar en el cerebro de mi hermano. Hasta que lo convirtió en su redil. Ya mi hermano conmigo ya no era el mismo. Ya no era aquel hermano de ambos. Yo me entristecía por aquello. Pero mi hermano ya había cambiado ya. Pero yo bien sabía qué era y quién lo estaba influenciando. Alejamiento del amor de familia. Entonces, mi madre es tan capaz de que si te acusa de algo, convence a cada persona que así es, como le dijeron allá, así es. Así convenció a mi propia hermana de que eso, mis intenciones. Entonces ella lo creía también, después terminó creyendo de que le decía lo que decía la bruja a ella, entonces a mi madre, y ella se lo decía a las hijas y a mi hermanita allí, así era. O sea, era terrible que mi hermano terminó ya después eso ya comenzó así, ya grande, me ponía mal, o sea, me despoticaba, me ponía mal con la gente, sí, discretamente me ponía mal. Y todo lo que sabía de mí, pues se lo decía a mi mamá, madre biológica. Entonces, en el punto que quiero yo aquí es que cuando en la casa habían eventos, por ejemplo, como la Navidad, que es bien famoso en los hogares, todos los hogares son reuniones de familia, hay comidas, que eso es lo que celebraba mi mamá. Mi mamá era como una señora emprendedora de negocios y trabajo. Ella alineaba un cerdo, un pavo y gallina, ahí había comida para celebrar, cohetes para tirar. En la última vez que celebré una de esas cosas así, estábamos todos ahí. Esta otra pasada, les voy a contar, de ahí salió otra acusación horrible contra mí. Porque el diablo, brujo y ilusionista, le dijo a ella, mira, ahí una vez se paró, era un cliente que siempre llegaba ahí. Mi hermanito, creo que era mi hermano, pero éramos tres conmigo. Era un primito, no me recuerdo quién era. Sí, era un primito que era muy querido por nosotros ahí, que siempre llegaba ahí. Él era un primito, yo creo que él pasó ya. No sé si es Beto, creo que era el primito. El primito era bien apreciado por mí, entonces, y todos ahí. Entonces, él y mi hermano. Entonces ellos están más grandes, mayorcitos que mí, poquito hay 1 año, 2 años. Bueno, estamos los tres ahí. Y aquel hombre que está en el carro,
nosotros estamos pequeños, tenemos como, no, como 10 años, creo, no, 8 años. Yo estaba de visita de mi papá, creo que ya ha venido. No sé si estaba con mi papá todavía, pero claro que yo estaba con mi papá, creo que me vine. Entonces ahí pasé la Navidad yo con todos ahí iba. Pero lo que le quiero decir yo es que había un hombre que se bajó el zipper de la ventana y le enseñaba a los demás el pene. Entonces nos asustamos todos. Mira, nos quedaban viendo unos a otros, los tres. Entonces, y los demás tuvieron miedo de decirle a mi mamá lo que había pasado ahí. Pero dije, ¿qué? Digámosle, dile vos, le dije a mi hermano yo. Y no, dice, mi mamá se va a enojar. Y al primo, no, dice, yo le voy a decir. Y yo, a mí no me pareció correcto, ¿qué? Y le dije a mi mamá, ay, Dios mío. De ahí fue a consultarle al brujo. A los siguientes, como les conté en un video anterior, ya me andaba vistiendo de mujer, me quería vestir, me daba ropa de femenina, con un pantalón que yo no sabía en entonces, tenía 12 añitos, no sabía, como les conté en el video anterior, que era de mujer. Yo no notaba que una camisa que parecía que era con manga larga, que era como femenina. Mi mamá me la dio. Lociones que me compraban era, o sea, esta señora tenía un propósito en ella. Y lo raro es que ella después, oh, se agarró una onda, ya cuando estaba yo caballero, ya, Dios mío, que te digan a ti que yo mi Dios me mandó al primero un varón masculino la primera vez, y la segunda vez, esta vez, yo soy masculino, un varón de hombres, varón de varones, me mandó a mí. Pero viene la acusación de que ya yo no me gustaban las mujeres, que yo era uno de esos, o sea, del otro lado, como dicen, homosexual. De allí que llegó al brujo y quizás de ahí comenzó a acusarme. ¡Ja! Esa acusación para mí me partió del alma, porque tú sabes que un caballero todo machito en ese entonces, aunque seguía a Dios, sí, eso me ardía, me hacía sangrar que esa mujer tenía esos conceptos de mí y que lo hacía así. Yo sufrí en ese aspecto con la acusación que esa señora, y todos le creían cuando su mamá, cuando ella cayó. Y ella, mira, cuando cayó ella, convenció a mi hermana, a la ermita, que ella la había convencido primero, que la trajo a la red de Dios, a las manos de Dios. Cuando cayó mi madre biológica, ella empezó más fuerte, como imagínate, 3 malos espíritus. Atrajo a mi hermana a sus pies otra vez. Todos me acusaban de eso, de que yo, o sea, allá atrás de las espaldas acusaban de que yo era de esa clase de gente. Imagínate. Para mí era una blasfemia que me dijeran aquello. Sangraba mi ser por dentro. Y solo mi Dios me conformaba, me alentaba. Que la humillación me decía, ten más te humilles, más te amaré. Entonces, entre más te humillan y nunca dices nada, entonces yo notaba que cuando yo callaba y en vez de decir una cosa mala o pensar cosas malas, solo decía, oh mi Dios. Y así y decía, oh Padre, ayúdame Señor. Y con aquello bastaba todo, porque yo me relajaba. Y ahí estaba aquel ser otra vez en la noche cuando estaba durmiendo. Entonces yo, cuando esa señora hacía esas acusaciones horribles en contra de mí, la gente creía, mucha gente, ahí se une el envidioso en contra de ti, ahí se une el malvado, ahí se une el que te desea el mal, ahí se une el que es celos de ti, tiene celos, y se une el que no te aprecia, el que no te quiere, ahí se une toda clase de contaminación, zancudos de toda clase de enfermedades, ahí como ratas y todas cosas, se une. ¡Ja! Ahí habían tipos que me degradaban, o sea, despotricaban, mejor dicho. O sea, como un arrimado que vive con la hermana del restaurante. Ese tipo envidioso, como no haber el tipo. Hay historias de ese tipo que solo las puse en las manos de mi Señor, que el corazón de ese individuo. Pero lo que le quiero decir yo en este aspecto de que yo a mi mamá
en esa época, imagínate qué es cosa. Yo era para que yo la odiara o para que hiciera algo, pero no, al contrario, hasta hoy solo el día no la odié, sino que yo lo que hacía era que yo la aborrecía, hermano. Así como Dios aborrece aquellos pecadores israelitas cuando se rebelaron contra Dios, los aborreció, pero aún el Señor tenía aquel corazón para ellos y la esperanza. Entonces yo a mi madre nunca la odié, nunca le decía mal a ella, aunque como me diera, pero nunca se vino un pensamiento de maldad en contra de ella. Solo pensaba yo un día. Y entonces, porque yo sabía de que quien la amaba a ella tenía que sufrir por ella. Entonces, si yo amaba a mi Cristo Jesús, entonces tenía que hacer el camino, sí, por mi propia, o sea, mi sentimiento iba a ser así. Tenía la potestad yo de decir, Cristo Jesús, no quiero, no puedo, no quiero y no quiero, a lo mejor me devuelvo. Pero no, como yo leí, y más las cosas que mostraban, yo leí, entonces leí todo, y más lo que me decía, sentía y me decía, entonces, qué galardón iba a obtener y voy a obtener. Entonces, a mí se me hacía, ¿cómo te voy a? Entonces yo me hacía difícil, pero yo seguí. Entonces, cuando yo en esa vida dura, expuesto a acusaciones horribles, lo bueno del caso es que físicamente mi padre no le dio permiso a nadie. Solo a un malvado niño que me pegó una pedrada aquí, bien fea aquí, que de por gusto. Ese niño me pidió ese golpe. Y en esa época, también yo venía a visitar a mi madre, tenía como 2 añitos ahí, venía a visitar a mi madre ahí. No me llegó al doctor la señora, con aquella gran herida aquí. Y más bien, así solo me tuve, ahí estuve hasta que sané así yo, aquí tengo la seña. Entonces la señora, esa es otra época la que le voy a decir, en esa época, después, ella cómo se gozaba, porque de ese gran golpe que me dieron, porque yo sangre, aquí sangre, me salió una variedad de sangre. Y yo me sané, pero esa señora contaba cómo pasé yo eso. Era como una bendición de ella que me pasó eso. Entonces, imagínate, esa era una cosa que a mí me admiraban del supuestamente amor de aquella señora. Ahora bien, lo que también se me quedó atrás en los videos de otro que me recuerda en este momento era, pero no me recordé, ahí sí que no me recuerdo, estaba tan niñito creo yo, porque dicen que yo me fui con mi hermano el mayor, pero a mi hermano no lo culpo, era un niñito también, él estaba bajo la influencia del mal, porque la señora madre, ella, como es la cabeza de lo entonces ella tenía ese mal, se metía a los niños, entonces a mí no, porque ya eran escogidos, que tenía que hacer algo y el propósito de Dios. Pero lo que le quiero decir es que mi hermano, como dicen y todo se supo ahí, que me agarró la cabeza y me la pegaba con una piedra. Y acá el sangrerío. Yo sí me recuerdo exactamente, yo acostadito, yo lo que perdí el sentido sería yo, qué sé yo, pero aquí el sangrerío dicen, y con la gente contaba con mi familia, los de mi papá, creo que por eso es que no apreciaba a mi hermano por lo malo que era, pero no era él, sino que era ese mal espíritu que tenía mi madre dentro. Entonces yo solo recuerdo esa vez que yo acostadito lloraba y aquel dolor aquí, el golpe. Allí fue la visita que tuve con mi Dios. Desde ese golpe fue cuando la visita que me dio exactamente. Fue cuando mi Dios llegó con el sueño de los 3 cerditos. Y ahí llegó. Entonces eso, de ese golpe, ya grande, ya cuando tengo yo ya en la casa, ya que ya salí de la escuela, o sea, estoy ya viviendo ya más de los 18, no sé cuántos años tenía, 20 creo, no sé. Viene ella y contaba la gran historia, la acción que mi hermano había hecho de darme una piedra y que me sacaba sangre. Ay, fíjate, dice que mi hermano, dice que maldito te daba así, dice que sacaba sangre y te sacaba y con la piedra te pegaba y te salía acá sangre y yo, fíjate, gozando así. Y eso es una llamada que estábamos entre yo aquí de Estados Unidos. Ya esa fue la última vez que dijo eso, pero cada vez que ella practicaba esa historia, ella gozaba. Y yo solo le decía, me recuerdo que a los 20 añitos yo le decía, contaba ella como una acción de héroe que había hecho mi hermanito pequeñito cuando niño.
Entonces yo la observaba, oh sí, le decía, bien, mire, qué cosa le decía yo. Yo así le decía, oh, ya me imagino, qué cosa, cómo es, pero qué cosas pasé, ¿verdad? Y así, pues fíjate, decía, fíjate. Entonces, bueno, todas las cosas venían a caso porque ese mal espíritu que cargaba ella. Y el propósito que tenía el diablo en contra de mí, por eso es que eso venía desde que, quizás desde que estaba en el vientre de esta señora madre biológica, y llegó, y estaba ese propósito que no se podía cumplir para esa promesa al diablo de entregarle a otro como yo. Entonces, y no hallaba la ocasión. Entonces, pues, ese era el odio, ese mal espíritu acusador se mete adentro, y eso es como tenía esa señora así. Por eso es que este video ya casi voy a terminar de la historia, porque me falta todavía ese muñeco lleno de alfileres que hacen y que le ponen una fotografía de a quién le van a hacer el mal, le entierran en la tierra, y que esas cosas. O sea, les voy a decir hasta creo al final de la historia, pero no en este video, que al final de la historia, a lo que me referí anteriormente. Eso lo voy a decir al final de la historia, de esta historia verífica. Y lo vamos a dejar acá, y para la honra y gloria de mi Padre Celestial, este video fue editado. Y hoy les deseo a todos los que ven mis videos que sean bendecidos en gran manera. Y si ustedes son víctimas de los ilusionistas y creen eso, recapaciten, mis amores, mis caballeros, mis preciosas amiguitas y familias y damas, que recapaciten de que eso no está bien, y eso van a ser bendecidos si cambian, si acaso están en eso. Y las que no, pues bendito Dios, porque ustedes pueden esparcir la palabra y acerca de las cosas que no existen y no existirán, y el único que sabe el futuro es Dios. Y el poder es de Dios y no del diablo. El diablo no hace bien, no, es para hacer el mal. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis amores. Hasta luego.